Gracias al señor secretario nacional del Agua. Tiene la palabra Guillermina Cruz, de Sociedad Patriótica. Luego, Galo Vaca. Señor presidente, buenas tardes o buenas noches. Cierto es que protestamos cuando se interfiere en la labor legislativa. Y nos molestamos, señor presidente, a pesar de ser personas cultas y educadas. Y durante la permanencia mía en esta asamblea siempre lo he sido y quiero seguir siendo. Pero definitivamente el señor representante del Ejecutivo debió respetar la participación de todos los asambleístas para tener una idea general de qué piensa el país en función de los recursos hídricos, señor presidente. Un saludo a todos los asambleístas y gracias porque todavía estamos aquí, porque sí es importante recalcar, señor presidente, que se han hecho cambios del orden del día y de manera disciplinada quienes hemos venido a trabajar por el Ecuador nos hemos quedado sentados en esta asamblea mientras los proponentes se han ido, y eso sí hay que llamar la atención y que escuche el pueblo ecuatoriano, que los que proponen el cambio del orden del día dejan vacías las sillas y no continúa la sesión. Yo he escuchado, señor presidente, con mucha atención las intervenciones de los distinguidos asambleístas. Pero qué pena que solo se discute cómo se va a aprovechar el agua. Esa ha sido una discusión de más de 10 horas en esta Asamblea Nacional. Sin embargo, sin ser de la mesa, me he permitido hacer recomendaciones a la mesa desde el artículo 1 hasta el 191. Pero, señor presidente, tengo que recalcar y me siento orgullosa de representar a una provincia amazónica y de haber luchado siempre por los derechos de los amazónicos. Y cuando en esta ley no se hace constar ningún artículo que diga que la Amazonía vive, y cuando en muchas de las leyes que están tratando en cada una de las mesas no se hacen constar los derechos amazónicos, y cuando realmente la región amazónica no va a volver a incurrir en los errores del pasado. Todos los habitantes de la región amazónica nos hemos unido para luchar por los derechos que nos asisten a todos los ecuatorianos y de hecho a una región de privilegio. Existe también una responsabilidad, señor presidente, en el mandato constitucional de que los gobiernos autónomos deben tomar en cuenta la conservación de los páramos, los bosques primarios, nacionales, el oxígeno, la biodiversidad, la cultura de los pueblos milenarios, las leyendas, los cuentos y recordar la importancia del agua amazónica. Porque si nos referimos, señor presidente, al artículo de la Constitución, al artículo 12 de la Constitución, que es tan clara, que dice el derecho humano al agua es fundamental e irrenunciable. El agua constituye patrimonio nacional, estratégico de uso público, inalienable, imprescriptible, inembargable y esencial para la vida. Y aquí se ha discutido y se ha dicho cómo queremos privar el agua a los ecuatorianos, cómo queremos privar de un derecho al derecho a la participación del agua para mejorar su calidad de vida. Señor presidente, yo me he permitido sugerir a la mesa que mediante análisis y estudio
de todos los países que intervienen en las cuencas de agua amazónicas tienen una ley especial. Solo el Ecuador se queda fuera de un derecho. ¿Cómo podemos defender la biodiversidad? ¿Cómo podemos defender el bosque húmedo, el bosque primario, si el Ecuador está fuera de los derechos de las aguas amazónicas, si no se le promueve la ley de recursos hídricos? Y yo estoy proponiendo, en el marco del desarrollo sostenible y sustentable, el agua de la Amazonía ecuatoriana es un recurso estratégico y un bien de uso público necesario para la fauna y la flora y la vida humana de la región. En otro artículo, el agua amazónica, por su interrelación con la biodiversidad y el consumo humano, necesita de herramientas que guíen su gestión hacia objetivos de sostenibilidad de la biodiversidad, protección de los ecosistemas, inclusión y desarrollo local. Otro artículo, señor presidente. La planificación de la gestión del agua en la Amazonía tiene como objetivo la protección, preservación y recuperación del recurso hídrico, de los daños ambientales producidos por la contaminación a las fuentes de agua, que afecta a la población amazónica y al desarrollo de la región. De la gestión comunitaria, hay otro artículo, señor presidente. La Autoridad Única del Agua, los gobiernos autónomos descentralizados y las comunidades se organizarán en torno a la microcuenca, cuenca o subcuenca, en donde se obtenga el agua, priorizando el consumo humano y garantizando su protección. Otro artículo, señor presidente. Los gobiernos locales descentralizados, los pueblos indígenas, comunidades ancestrales, organizarán un sistema comunitario de cuencas y subcuencas acorde con sus usos y costumbres para toda actividad cultural, social y económica, y se encargarán de la protección de las aguas existentes y que discurren por las áreas habitadas de los pueblos y comunidades, para que no implique uso, disposición y vertimientos en las mismas. Señor presidente, ¿por qué he preparado este capítulo del agua amazónica? Porque aquí, en este proyecto de ley, ni siquiera se hace mención cuando tenemos en el artículo 8, en donde se hace mención de los ecosistemas, de los altoandinos, de los marino-costeros, pero no se hace mención de los andino-amazónicos, en especial los páramos, ecosistemas altos del relieve amazónico y todos los ecosistemas que almacenan el agua. Nadie se ha pronunciado, por lo menos, cómo debemos conservar el agua cuando la Amazonía tiene el 88% del agua del país. ¿Y quién se ha pronunciado cuánto de recurso tiene que revertirse para que los ecuatorianos tengamos seguridad a la vida? ¿Cuánto de recurso tiene que llegar a los gobiernos autónomos amazónicos para que se conserve el ecosistema amazónico y para que todos tengamos derecho a la vida mediante el agua? Eso no se ha dicho, señor presidente. Y en todas las observaciones, qué pena que Paco Velasco, el asambleísta de Pichincha, diga, también les vamos a dar algo, les vamos a dar algo a los gobiernos descentralizados. Entonces es preferible que cambie la Constitución, pues, porque el Estado está compuesto de tantos niveles de gobierno, con tanta responsabilidad en cada uno de ellos. Y no es que les vamos a dar migajas, sino vamos nosotros a defender el derecho de los gobiernos autónomos, que son los que están más cerca de los pueblos. Y bajo ningún concepto puede decirnos el señor representante del presidente de la República que la Autoridad Única del Agua es una persona. Eso no lo dice la Constitución. Aquí no vengan a interpretarlo, pues. No dice la Constitución. Acabó su tiempo, Tiene asambleísta. que haber un criterio Por favor. serio de lo que significa el país, señor presidente. Gracias.